Hola a todos, gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Hoy día nos acompaña Macarena Salinas. Ella es nutricionista, ha hecho una especialización en trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, hace tiempo que quería invitarla al podcast porque tiene un enfoque y un approach que me gusta muchísimo, no solamente la alimentación, sino todo lo que conlleva poder llevar un estilo de vida saludable. Que yo creo que se traduce mucho en la habilidad que tenemos finalmente para poder cuidarnos de verdad, como si la alimentación fuese esa expresión del autocuidado que estamos teniendo hacia nosotros mismos y las decisiones que tomamos a raíz de eso. Así que bienvenida Macarena, Maca, gracias por estar aquí. Nosotros hemos trabajado juntas antes y estoy muy contenta de que estés aquí. Hola Flo, gracias por invitarme. Más bien es un gusto estar acá. Yo de hecho sí sigo tu podcast hace un tiempo y es todo un honor, en verdad. Me encantaría que nos tomemos este tiempo para poder conversar de todo lo que creo que en algún momento hemos hecho, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, también quería contarles que Macarena tiene una marca, no sé si llamarlo marca, pero sí, que se llama Elemental, donde comparte un montón de información recontra útil y recontra con este enfoque, que es el que les comento que ya van a ver ahora que conversemos. Entonces, Maca, cuéntanos primero cómo llegaste a ser nutricionista. En realidad yo comencé estudiando psicología. Sentía que en ese momento de mi vida necesitaba algo más concreto, ¿o no? Y terminaba yo leyendo muchas cosas sobre nutrición, de pronto no tanto de psicología. Y fue ahí que después de por algunos temas de salud, ¿no? Que me dio anemia, no, porque no comía adecuadamente, por lo menos no suficiente como yo pensaba que debía de comer, comencé a como a leer tanto y a darme cuenta de que realmente no era las cosas como yo pensaba, ¿no? Y ahí comenzó a haber más interés, más interés, más interés y terminé cambiándome e iniciando mi camino de nutricionista. Eh, y como que las cosas han sido un poco así, ¿no? Siempre he seguido esa intuición de, wow, esto me interesa mucho, voy a ir por este camino. Eh, y la verdad que ha sido lindo y hasta el día de hoy, bueno, sigo siendo nutricionista, me encanta. A veces me confunden con psicóloga, lo cual me parece bastante interesante porque justo empecé antes a estudiar esa carrera. Ya, ahora todo me hace sentido. Yo no sabía que antes habías empezado a estudiar psicología. Ya, todo me hace sentido, justamente por este approach que tienes. Y, ¿Y cómo así llegaste a hacer esta especialización o esta maestría en trastornos de la conducta de alimentación? Bueno, en realidad fue como un poco de casualidad, porque yo quería estudiar otras cosas y me parecía interesante. Yo había tenido pacientes con trastornos de la conducta alimentaria antes y sentí que no estaba capacitada para tenerlos, entonces decidí no volverlos a tener. Cuando vi que existía esta especialización, dije, qué interesante, ¿no? Como aplicaré. Eh, pero no era algo que me llamaba tanto la atención, ni pensé que era, que digamos que tenía la magnitud que tiene hoy en día. Y que la verdad que fuese tan interesante y tan como satisfactorio, ¿no? Porque al final creo que trabajar con personas que realmente les cuesta temas de la alimentación o que en algún momento les ha costado, porque también es bien importante entender de que las personas que han tenido trastornos de la conducta alimentaria, siempre es importante tener un enfoque muy amable con la alimentación. Al final me ha encantado, me ha gustado muchísimo, es bastante retador, ¿no? Pero terminé estudiando esta maestría en Londres de trastornos de la conducta alimentaria, casi que de casualidad, pero me terminó encantando. Yo creo que es bastante curioso porque muchas de las personas que están en este campo llegan así como de casualidad, pero como no hay una pasión inicial, a no ser de que pues hayan pasado quizás por un caso muy cercano, y creo que ese también fue mi caso, ¿no? Fue de casualidad y encontré realmente al final una pasión. Qué lindo. Sí, se nota que te apasiona. Y no sé si lo dije antes, pero siempre busco invitar a personas aquí que están apasionadas con lo que hacen y comprometidas con ese propósito. Y bueno, hablando de estos trastornos de la conducta alimentaria, a mí me interesa muchísimo porque todo lo que tiene que ver con la conducta humana viene de alguien, o sea, de la persona, ¿no? Entonces, viendo qué le está pasando a esa persona, qué está pensando, cómo está sintiendo, porque
qué acciones está teniendo que lo llevan a tener esos comportamientos que le dan cierto resultado. Entonces, creo que hay también muchos estereotipos cuando se hablan de esos trastornos. Entonces, quizás puedas contarnos qué es exactamente un trastorno de la conducta alimentaria. Ujú. Un trastorno de la conducta alimentaria es justamente como la palabra lo dice, un trastorno mental, ¿sí? O sea, algo como muy definido. En realidad, cuando estamos en la vida real, las cosas no son tan definidas ni tan claras, ni cumplimos siempre con todos los criterios como para definir las cosas tal y como son. Pero nos sirve mucho, especialmente para las personas que trabajamos en este campo, como tener las cosas un poquito más definidas, a pesar de que la realidad no siempre es así. Y son trastornos mentales que están dentro del DSM-5, ¿no? Y son diagnosticados por un terapeuta de la salud mental, ¿no? Los nutricionistas en realidad no diagnosticamos, no utilizamos ese tipo de herramientas. Y son siempre algo que va a afectar la relación que nosotros tenemos con nuestros alimentos y en general va a afectar nuestra funcionalidad en la vida. O sea, y ahí creo que está la gran diferencia, porque nosotros podemos tener una alimentación distorsionada, no necesariamente tener un trastorno de la conducta alimentaria, que es algo mucho más grave o, digamos, importante que tomar en cuenta y que va a tener un tratamiento marcado, ¿no? O definido. Sí, y la verdad que son bastantes. Los tres más comunes son el trastorno por atracón, la anorexia nerviosa y la bulimia. Yo te comenté que te había escuchado hablar en otro podcast sobre los atracones y me llamó mucho la atención porque creo que me identifiqué con eso y, y efectivamente creo que no es algo de lo que se habla lo suficiente, más bien creo que es algo que se ha incluso normalizado, como que sí, ya me comí todo esto, pero puede llegar a ser realmente un trastorno y algo que, como tú dices, puede quitar hasta la funcionalidad en tu día a día y tu vida en general, ¿no? ¿Qué podrías contarnos sobre estos atracones de lo que no se conoce mucho, que no se habla mucho? Porque no es solamente que te comiste toda tu despensa, o sea, ¿qué hay más allá dentro de este trastorno? Bueno, los atracones o el trastorno por atracón, que es muy distinto al atracón, de hecho, es como episodio, como individual. El trastorno por atracón yo diría que como tú dices, es algo que no se habla mucho y que además diría que hay como un secretismo, algo, un deseo de ocultarlo, mucha vergüenza, que en realidad también está bastante en todos los trastornos de la conducta alimentaria. Pero lo que me sorprende más es el hecho de que tantas personas pasen por esto y que no busquen ningún tipo de ayuda ni tratamiento, ¿no? Justo lo que comento siempre es qué pasa que no conseguimos que las personas hablen de este tema, ¿no? Que hay mucho juicio, bueno, usualmente sucede en las personas que tienen un peso elevado, ¿no? Que están pasando por problemas de exceso de peso. Entonces, creo que también hay un tema de que nosotros como sociedad juzgamos mucho a las personas que tienen exceso de peso, ¿no? Es como, es flojo, ponemos etiquetas, ponemos juicios, y creo que eso hace la barrera de que una persona al final busque ayuda, ¿no? Eh, Porque al final no es un tema de que pues, a uno le gustan mucho los chocolates. No sé si se me viene a la mente mucho. Sí, hasta ver The Whale, ¿no? La película La ballena, ¿no? Muy linda película, se las recomiendo a todos. Muy linda, muy fuerte, ¿no? Y de hecho habla mucho de esto, ¿no? Que las personas que pasan justamente por trastornos de la conducta alimentaria hay algo más profundo, ¿no? No es necesariamente únicamente la relación que tenemos nosotros con con la comida, es algo que simplemente es el vehículo para manifestar algo. Claro, y eso es justamente como el enfoque que quería tener en esa conversación, ¿no? Yo como coach ontológico siempre voy un pasito antes a todo lo que está sucediendo. Entonces, ahorita que comentas un poquito esto, me da la curiosidad de preguntarte qué otros mitos hay detrás de este tipo de trastornos. Y luego, si puedes ver esa diferencia entre el atracón por episodio versus el atracón del trastorno, Trastorno. que creo que es Ujú. importante hacer esa diferencia.
Creo que hay muchísimos. Creo que hay una gran diferencia. A ver, uno de los que me gusta mucho conversar es que la bulimia, ¿no? No es únicamente los vómitos, ¿no? La bulimia es la necesidad de compensar siempre lo comido, ya sea con deporte, ¿sí? Que creo que eso es un hábito, es algo que se normaliza mucho en nuestra sociedad, ¿sí? O sea, compensar siempre, pensar comiendo, yo voy a compensar corriendo, ¿no? Comiendo y voy a compensar con las 20 horas de cycling. Entonces, la necesidad absoluta de compensarlo, ¿no? Ya sea con vómitos, pastillas, ejercicio excesivo, ayunos excesivos, ¿no? Es el hábito de compensar. Algo que también me parece muy interesante es esta culpa que tenemos hacia la familia, ¿no? Siempre es como que mi familia me llevó a tal, ¿no? Obviamente hay casos en donde siempre se culpa, donde digamos, sí, la familia es un factor determinante para que esto se desarrolle, pero la familia también puede ser el mayor aliado y eso es algo que yo veo en mis propias consultas, en donde la diferencia se marca también en la familia, ¿no? Entonces, traer esta culpa de que como, no, todo se hizo por mi mamá, por mi papá, porque mi hermano me decía algo de pequeña, ¿no? Y es en realidad, no, o sea, hay que bajar esa bulla. Sí, es multifactorial, o sea, es un conjunto de cosas lo que desarrolla esto. Sí, pueden haber gatilladores importantes que puede ser parte de la familia, pero en realidad no solemos como querer culpar a alguien y creo que eso no es necesariamente algo útil ni algo que es verdad, ¿no? Porque se desarrolla por muchos motivos distintos. Tengo muchos pacientes de que pues la mamá le puede haber dicho de niña, eres demasiado gorda, tienes que adelgazar y nunca desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Obviamente es un episodio doloroso, pero no necesariamente se desarrolla por eso. Sí, y algo que también me gusta mucho hablar es de la prevención de estos temas. Creo que ese es el último, ¿no? Y algo que me gusta mucho es la prevención más útil se hace en los primeros años de vida. Tú que tienes una hija, ¿no? O sea, es súper interesante porque la prevención de los temas de imagen corporal y de la relación que tenemos con la comida, el mejor momento para hacerlo es durante los primeros 5 años de vida. Es el momento más útil. Y uno piensa, bueno, pero la niña que va a estar escuchando, ¿no? ¿Qué estará como reteniendo? No, en realidad todo, absolutamente todo, especialmente eh, el concepto que nosotros tenemos de la imagen corporal, ¿no? Entonces, el simple hecho de señalar, mira, esa gorda, qué fea que es, o qué bonita, ¿no? Porque al final a veces no es solamente por decir las cosas negativas, es por decir las cosas positivas, ¿no? Qué linda, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta más es mencionar es lo mejor que nosotros podríamos hacer es ni siquiera hablar ni darle valor tan importante al físico, ¿no? Porque eso baja la bulla, ¿no? Porque en el ambiente va a haber, ¿no? Tenemos redes sociales, o sea, todas estas cosas. Me hace acordar mucho de un concepto que yo soy súper metida en el tema de parenting, o sea, parenting responsable, respetuoso, que es el que a mí me gusta. Y hablan mucho sobre no halagues a tu hijo como diciéndole qué inteligente eres o eres perfecto o eres el mejor del mundo, sino más bien enfócate en el esfuerzo, en la intención que tiene detrás de lo que está haciendo. Y me hace mucho sentido con lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Em, claro, o sea, porque ahí es donde justamente le haces más hincapié de repente a cómo relacionarse uno consigo mismo para poder tomar decisiones de autocuidado, de priorizar tu salud, de otro tipo de cosas que son obviamente más importantes, eh, que más bien cosas físicas, que es lo que estás diciendo. Entonces me ha hecho acordar mucho a eso. Sí creo que el impacto que tiene los primeros 5 años de vida es lo más importante. Y también creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, ¿no? El lenguaje que uno tiene alrededor del cuerpo, alrededor de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si por ejemplo la mamá está todo el día diciendo, ay, me quedo horrible porque me he engordado, ay, mira, me ha salido un rollo, o los ejemplos que tú has dado, mira qué gorda, mira qué linda porque es muy flaquita, o qué sé yo,
ya estás seteando creencias, o sea, estás instalando creencias en la mente del niño que son luego, pasan desapercibidas toda su vida y tiene este conflicto con la comida y luego ya de grande afrontarlas, abordarlas y transformarlas puede ser un poco más difícil. Obviamente se puede, obviamente, pero puede ser un poco más difícil, ¿no? Sí, definitivamente es más difícil. Y sí, bueno, también, de hecho ese concepto lo escuché ahora hace poco en un podcast de Huberman, ¿no? Que hablaba de felicitar el esfuerzo más que o lo que se hace, más lo que uno es, ¿no? Y el efecto que puede tener en los niños. Es súper interesante eso, pero creo que también es difícil para nosotros a veces cambiar ese chip, ¿no? Yo sí soy mucho, o he sido en lo largo de mi vida, mucho de halagar, ¿no? Como que me encanta mencionar algo bonito que yo veo. Que, claro, hoy en día tengo que disminuir eso porque digo, no necesariamente estoy contribuyendo algo positivo diciendo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, justo, bueno, ayer teníamos este programa que hago para mejorar la imagen corporal, que se llama el Body Image Program, y hablábamos de lo difícil que a veces es simplemente escuchar que alguien te diga algo bonito, ¿no? Qué difícil es cuando alguien te dice algo bonito sobre tu físico, o sea, quizás se siente más, ¿no? Como, oye, qué regia te ves, ¿no? Y es como, no necesariamente me siento así, cállate, ¿no? Como no me Sí. traes la atención a esto. Sí, es como la capacidad de recibir un cumplido, la capacidad de recibirlo realmente, ¿no? Ya sea porque no te ves así y te puede generar un poco de frustración, o porque de repente sí te sientes así, pero no lo puedes recibir. Y obviamente eso afecta finalmente en la imagen que tienes. Sí, Sí, o como quizás ponerle también hasta pausa a que todo sea tan físico, ¿no? Apenas ves a alguien después de un tiempo, normalmente siempre te hace un comentario de tu físico, ¿no? Quizás, bueno, ya está disminuyendo poco a poco, pero en las generaciones mayores, ¿no? Eh, pero sí, es súper interesante este tema y creo que hay muchos mitos en realidad, muchos mitos. Y uno de ellos es también este tema que me hablabas de los atracones, ¿no? La gente dice, tuve un atracón el fin de semana, ¿no? Pero en realidad hay una gran diferencia entre un trastorno por atracón y un atracón. Un trastorno por atracón es, digamos, la repetición de un evento en donde tú comes más de la cantidad de comida que sería normal para la mayor parte de las personas en situaciones similares. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo siempre digo, bueno, claro, si me restringí toda la semana eh, y de pronto el fin de semana me pusieron una Bembos al frente y me quise comer 3 hamburguesas, quizás es una situación bastante normal dentro de todo porque la mayor parte de las personas estarían muy hambrientas después de haber restringido durante 5 días, ¿no? Claro, es una situación que te sientes súper incómodo, no es bonita, pero no necesariamente está marcado, o sea, no es algo tan distinto a lo que la mayor parte de las personas harían. Un episodio por atracón, ¿no? Parte de un trastorno de la conducta alimentaria, realmente la persona come cantidades exorbitantes que traen mucha culpabilidad, mucho malestar físico y emocional, y se repite semanalmente por lo menos durante un mes consecutivo, todas las semanas, ¿no? Hay un ritmo marcado y que en realidad hay este impedimento de poder cambiar esa conducta. Y un atracón en realidad como tal también puede suceder y también puede ser muy incómodo, ¿no? O sea, yo no le quiero quitar la frustración, la culpa, la incomodidad que hay cuando uno, sí, o sea, come más de lo que uno desearía, ¿no? Y que también viene a veces acompañado de pensamientos como, ¿habrá algo malo en mí? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal como para que esto me siga pasando? ¿Qué está pasando? Porque no me puedo controlar, ¿no? Y que quizás son, no sé, a veces tengo pacientes que me dicen, ay, me comí 2 almas, ¿no? 2 galletas, que de pronto no me quería comer, ¿no? Y eso puede estar mucho más relacionado al comer de forma emocional. O también puede ser algo fisiológico, ¿no? Quizás no comiste lo suficiente ese día, quizás te faltó proteínas, ¿no? Entonces, eso es como un gatillador súper grande para que tu misma mente busque alimento. Y creo que eso es algo que también me encanta hablar, que es que realmente estamos mucho más gobernados por nuestros instintos de alimentación de lo que uno cree, ¿no? Y que no todo es
yo quiero hacer esto, entonces esto es lo que voy a terminar haciendo, ¿no? Hay que comenzar a comprendernos, entendernos y también entender cómo es la conducta alimentaria. Sí, de hecho, has dicho dos cosas que a mí me parecen súper importantes. Primero es lo de la prevención, que a un ratito te quiero compartir algo. Y añadiendo a esto, bueno, yo soy health coach también. Y me acuerdo que cuando estudié, una de las cosas que más me llamó la atención fue diferenciar el hambre emocional del hambre fisiológica, ¿no? Y es como las diferencias que es importante conocer para que tú puedas identificar, ok, eso que estoy teniendo no es hambre, sino es pura ansiedad. Entonces, y luego poder hacerte cargo de más bien manejar eso que está previo a esa conducta que es tu ansiedad, más que seguir como dándote con palo de no puedo comer, no puedo comer, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a comer, ¿no? Y lo otro es el tema de los antojos, que, bueno, yo recién pude notar la importancia de reconocer tus antojos o reconocer la falta de nutrientes, ya con todo el tema del embarazo y todo esto, ¿no? Pero es loco cómo realmente tu cuerpo te pide nutrientes que te faltan. O sea, eso es un hecho, ¿no? O sea, te pasa sí o Total. sí. Lo que pasa es que a veces creemos que tenemos antojo de, no sé, de helado, pero en verdad puede incluso haber un antojo emocional detrás del helado, que es como un recuerdo que tú tenías cuando comías helado y tienes ansiedad. Y no es que quieres helado, es que te quieres sentir como te sientes mientras estás comiendo el helado, ¿no? Y eso me pareció súper interesante observar. Eh, O la necesidad de placer, ¿no? con la Como necesidad- nos olvidamos de que en realidad los alimentos nos traen tantas sensaciones sensoriales que es lógico que si te la pasas 9 horas frente a la computadora trabajando y ese día no te has dado ni una gota de placer, lo estés buscando en algún otro lugar, ¿no? Entonces, muchas de las herramientas que al final ayudan para esos temas son hacer algo rico, ¿no? O sea, yo qué sé, leer, no sé, algo bonito, bañarte con agua caliente, este, es súper interesante, en verdad, todas las cosas que están involucradas con los alimentos y la relación o la conducta alimentaria, ¿no? Es súper, súper interesante y al final, en verdad, yo como nutricionista, cuando veo conducta alimentaria, a veces digo, ¿soy nutricionista o o de qué estoy hablando, ¿no? Como, sí, pero es súper importante. Esto del placer es bien interesante porque dentro de las emociones básicas hay una que es el erotismo, que es la que te permite disfrutar, sentir placer. Y muchas veces la gente, para empezar, hay gente que no sabe cómo disfrutar. Y muchas veces una de las maneras de introducir ese placer es con la comida, ¿no? Porque sí, es lo más sensorial, es como, o sea, por algo, es como, a veces te comes algo y es como que, no, esta página food porn, por ejemplo, ¿no? Es como realmente es placentero, sí. Y sí, eso me parece súper interesante. Es súper interesante cómo está ligado el sistema nervioso, ¿no? O sea, todos los sentidos, y que de hecho el desarrollo del sistema nervioso se hizo a raíz de la búsqueda de alimento. Para sobrevivir el olfato, el gusto, todo está relacionado con la alimentación. Entonces, en realidad, esa relación alimento humano es mucho más profunda de lo que nosotros creemos. Sí, qué loco. Yo justo hace poco estaba dando una charla sobre el sistema nervioso y esta ventana de tolerancia que tenemos antes de que ya nos desregulemos por completo y entramos en lucha-huida o en freeze. Y de hecho, estaba, justo antes de que menciones el sistema nervioso, estaba pensando en eso y la similitud que tiene, ¿no? Y finalmente es como que si vamos un pasito antes, está eso. Es, ok, ¿cómo está tu ventana de tolerancia en general, no solamente la alimentación? Que hace que cuando te desregules, tu respuesta o tu comportamiento sea ir hacia la comida. Hay gente que, ¿no? Y cada uno tiene una reacción diferente, pero el vínculo con la alimentación es, de verdad que es, o sea, porque está en todos los sentidos y sobre todo porque es una actividad tan básica para la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Total, o el rechazo a los alimentos incluso, ¿no? Claro, o sea, cualquiera de los comportamientos que aparezca. No estamos hablando ahorita de atracones, que es justamente más bien quiero el alimento, pero hay estos otros trastornos que hablan de el rechazo absoluto del alimento, ¿no? Sí. Y algo que me encantó también ayer, solamente para como darle un poquito más de esto de énfasis, que me pareció súper interesante, lo vi en Instagram, que era una persona diciendo, ¿no? Para la pérdida de peso,
o para el comer saludable es, no sé, pues 10% ejercicio, 50% tu alimentación y 40% el manejo de tus emociones, ¿no? Y creo que eso es algo que hablamos mucho más hoy en día y todo el mundo se sentía identificado, ¿no? Si estoy pasando por un momento en donde no puedo manejar mucho mis emociones, la mayor parte de las personas les cuesta mucho más manejar su alimentación. Sí, y sabes que sobre todo en la adolescencia, y te lo digo porque creo que ahí es donde más se inician ese tipo, o se presentan esos trastornos o desórdenes, o relación un poco tóxica, te podría decir, con la comida, con la alimentación. Porque, por ejemplo, ya, te voy a contar un poco lo que me pasó a mí. Yo creo que fue, no me acuerdo si fue en primaria o recién empezando secundaria, pero de pronto varias amigas mías del colegio estaban a dieta. Y yo, ¿estás a dieta? No, no entendía. Yo nunca en mi vida había escuchado de dieta, nunca había estado a dieta. Felizmente, como en mi casa, mi familia, siempre ha estado presente el deporte. Yo como ensaladas, o sea, yo me iba al Fridays y mientras todos se pedían nada, yo me pedía una ensalada, pero es porque lo que yo veía también, lo que, ¿no? Siempre estuve acostumbrada a ese tipo de comida y hoy lo entiendo muchísimo cuando he hecho el Baby Led Weaning, que es un dolor de cabeza, pero vale demasiado la pena con Sasa, pero me acuerdo mucho de esta sorpresa que yo sentí cuando todas estaban haciendo dieta, o varias, y yo no entendía. Y así pasaron unos años, yo seguía feliz la vida, hasta que de pronto me entró el bichito de, debería yo también de estar haciendo dieta. Yo también, o sea, debería de, porque me puedo engordar. Y empecé a tener todo este tipo de pensamientos. Y ahorita mirando hacia atrás, yo estoy segura que he tenido, no sé si trastorno, pero definitivamente muchos problemas de alimentación. O sea, definitivamente. O sea, y si yo creía no tenerlo, quería tenerlo, porque estaba toda esta moda de ser súper flaquita. Y si tu cuerpo no era de cierto estilo, te sentías horrible. No había forma. O sea, yo escuchaba hasta no sé si lo llegué a considerar de verdad, pero había escuchado, y no solamente te hablo de gordura, o sea, desde ser más alta, yo que soy bajita, o las piernitas que tenían que ser todas flaquitas, yo siempre he hecho deporte, nunca he tenido piernitas flaquitas. O sea, las ganas de cortarme un pedazo de la pierna porque mi pierna era demasiado gorda, y así por años, años, años. O sea, es como mi vida giraba alrededor de eso. Iba a un lugar y pensaba, ¿qué va a haber de comer? Mejor yo como antes y hasta decía, puedo decir que estoy mal de la barriga porque... Y ahorita, o sea, lo recuerdo con un montón de como pena, no sé si pena, pero se sentía feo, pues, ¿no? Y, y creo que muchas personas, incluidos hombres, pasan por esto. Creo que no se habla mucho y no sé si llega a ser como un trastorno, pero lo que sí es hay mucha parte emocional, o sea, la mayor parte de esto es emocional, y aquí es donde yo quiero traer ese tema de la prevención, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Porque creo que me compartiste en un momento que el 70% de adolescentes, 70, están insatisfechos con su cuerpo. Entonces, a nivel prevención, porque creo que ahí está, o sea, una de las maneras de abordar esto que puede tener resultados súper trágicos cuando existen ese tipo de problemas. Entonces, considerando que esto sucede en una edad tan temprana y considerando que hay, o sea, el mundo está saturado de recomendaciones y de dietas súper cuestionables en Internet, ¿no? Este tema de las redes, las expectativas, con tu experiencia como nutricionista y con todos los pacientes que has tenido y tu trabajo sobre todo en este tema, ¿cuál crees que sería una de las mejores formas de prevenir o qué podrían hacer las personas que puedan escuchar de repente, que estén en el colegio, en la universidad, no lo sé, que estén pasando por algo? ¿Qué es lo primero que podrían hacer? ¿Dónde podrían buscar información? ¿Cómo saber si es que ya es momento de buscar un especialista? Realmente cómo salir de ahí, porque yo hasta el día de hoy no sé cómo lo superé, pero lo superé. De hecho, creo que fue recién cuando estuve embarazada, creo, de verdad, o sea, desde ahí, es recién ahí yo he dejado de pensar en el tema de, ¿me como la pizza o no me la como? Y con este miedo a engordar, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo primero que se podría hacer? Bueno, Flo, gracias por compartir toda tu experiencia. Creo que muchas personas se pueden sentir identificados con eso, Por eso lo ¿no? comparto.
Total, o sea, muchas personas, en mi caso, yo también creo que puedo haber pasado por algo así, ¿no? Quizás incluso hasta más temprano, a eso de los 11 años, cuando me vino la regla por primera vez, yo cambié por completo mi alimentación. Nadie me dijo nada, o sea, cambié por completo mi alimentación. Y cuando te hablo por completo es, jamás voy a volver a comer azúcar, ¿no? Y como que estas ideas como súper marcadas y miedo total a tener un cuerpo que no iba a ser aceptado, ¿no? De hecho, creo que hay un tema también en la sociedad del cambio del cuerpo de la mujer, ¿no? No estamos como realmente llevando el mensaje, el cuerpo cambia, o sea, los cambios son necesarios, son parte de la vida, ¿no? Hay algo ahí que creo que a todas las adolescentes les cuesta, el cambio del cuerpo, ¿no? O sea, el tener un menor porcentaje de grasa es parte de la infancia. El cambio a la adolescencia y la adultez es aumentar tu porcentaje de grasa, porque como mujer estamos diseñadas así, almacenar más grasa. Que la grasa corporal no es algo malo, es un órgano, ¿no? Es como, yo creo que toda mi vida me la pasé pensando, la grasa es algo malo, o sea, como, ¿por qué tendríamos grasa, no? Si es algo malo, obviamente la tengo que bajar, y como tú dices, como que la quieres cortar, ¿no? Y creo que eso es algo que he escuchado mucho también en mi adolescencia, ¿no? Y dices, como la quiero succionar, y ves todos estos videos, ¿no? Que habían me acuerdo en Entertainment Television, ¿no? Que pasaban estos de las liposucciones y así, que los veíamos mucho de chicas. Es un órgano, ¿no? Obviamente hay problemas cuando esto está en exceso, así como también hay problemas cuando esto está muy bajo. Es como si fuese un hígado. Hay problemas cuando el hígado está demasiado grande. Y también hay problemas cuando, digamos, se come muy poco, comienzan a haber problemas también con el hígado. En fin, creo que, ¿cómo prevenirlo? En muchos lugares, creo que cada persona puede comprometerse a algo distinto. Eh, desde hablar desde la experiencia con personas más chicas, ¿no? Hablar sobre los costos que tiene perseguir esta figura ideal, esto algo que es totalmente irreal, ¿no? Porque quieras o no, tienes que aceptar lo diversos que somos. Todos aquí, todas las personas que están escuchando este podcast, probablemente no se parecen a ti, no se parecen a mí. Todos tenemos cuerpos distintos, formas distintas, y que en realidad en la adolescencia es difícil entender ese concepto. Todos queremos ser iguales. Sí, eso es exactamente lo que te iba a decir. Y es muy difícil, creo, priorizar el cuidado, ¿no? La salud de verdad, por otro tipo de miedos. O sea, yo me acuerdo que, según yo, esto es, a ver cómo lo recuerdo yo, ¿ya? En quinto de media, no, o fácil un poco antes, no me acuerdo. Según yo era un poco más, pero también cuando eres más chiquita eres más redondita, como más, no sé. Es Y parte del después, cambio. parte del cambio, es como tú dices, o sea, es más, cambiamos mes a mes, el cuerpo cambia y sube, baja, ¿no? Así es el cuerpo. Pero me acuerdo que en un momento yo empecé a hacer una dieta horrible y me adelgacé, para que no te voy a mentir, me adelgacé. Y me acuerdo que recibí un comentario que me marcó, que fue, qué bien te ha caído adelgazarte. Como, como me dio la sensación de que ahora eres aceptada. Y me entró el pánico a engordar. O sea, pero pánico. Pánico, pánico, pánico. Y en ese momento, ¿cómo haces para que la prioridad, para que no pierdas la perspectiva y no te dejes llevar por ese miedo que no es a engordar, es a no ser aceptada, es a no ser querida, es a XXX, ¿no? Entonces, cuando, ¿cómo se puede hacer este trabajo armonioso, maravilloso entre la alimentación y más esta parte como de mindset? Yo siempre hablo de encontrar un balance entre los motivos por los cuales nosotros comemos, ¿no? Está bien si queremos darle valor e importancia al aspecto físico, la composición corporal, o sea, es algo válido. No vamos a decir que nadie aquí quiere verse de esta manera y negar que eso es una realidad, porque claro, no estaríamos acompañando a muchas personas que por decisión propia lo necesitan. Por supuesto, hay un tema de salud también. Total, y hay otros motivos por los cuales nosotros comemos. O sea, algo emocional, el placer de lo que hablábamos, la practicidad, ¿no? O sea, digamos, si quieres comer saludable, pero un día no puedes porque no hay esa comida, ¿no? Se me ocurría cuando estaba en el colegio, ¿no? Y teníamos que ir a como a estos
eventos, no sé, fuera de Lima y yo qué sé, que era papa, arroz no sé, frijoles, ¿no? Y yo vivía atormentada porque decía, demasiados carbohidratos, ¿no? La practicidad, no siempre vas a comer de la misma manera, tenemos que a veces, si vas a la universidad, pues por ahí que vas a comer el menú, etcétera, ¿no? Bueno, habla de emocional, practicidad, aspecto físico, social. O sea, qué importante es también darle valor e importancia a todas las cosas sociales que son parte de la vida y que no nos tenemos que prohibir esto, ¿no? Entonces, algo importante creo es tener un balance entre estos motivos, ¿no? Y fomentar esto como el único motivo por el cual comes no es para estar delgada. O sea, tú comes por muchas cosas distintas y cuando uno solamente le da valor e importancia a un motivo, eso se siente totalmente horrible, ¿no? Como yo incluso siendo nutricionista, si solamente me dedico a comer lo más saludable posible, ¿no? Según el textbook, no sé, me sentiría fatal porque digo, o sea, que me está faltando algo, por favor, ¿no? Por el contrario, ¿no? Si es que solamente voy a comer por placer, mi cuerpo también se siente fatal, ¿no? Unas vacaciones así de excesos. De pronto y regresas y dices, solamente quiero comer ensalada y fruta por 3 días. Y creo que es como estar en sintonía con este termómetro interno de lo que realmente estamos necesitando, que es muy difícil en la adolescencia, de hecho, pero porque justamente hay todas estas presiones por vernos de cierta manera y ser aceptados y encajar en el molde. Pero creo que si es que logramos como sociedad como bajar un poco ese volumen a los adolescentes y en general a todos, creo que vamos a estar haciendo bastante bien, ¿no? Y poder concentrarnos en cosas mucho más importantes. Sí. Y bueno, de hecho algo positivo es que creo que ya cada vez más personas están en esa búsqueda de cuidarse más, de comer más saludable, ¿no? Entonces, cuando alguien llega a ti y te dice, Macarena, quiero que me ayudes a comer más sano, quiero cambiar mi vida. ¿Cuál? Ya, ok, sí, quiero comer más saludable. ¿Cuál crees tú que es ese objetivo de fondo que hay detrás de ese pedido? Puede variar, pero ¿cuál crees que es el más común? Es una pregunta curiosa, o sea, creo que me llegan muchos tipos de paciente. Definitivamente mi favorito, ¿no? Es el que viene con el autocuidado, ¿no? Y es realmente comprender de que no solamente tenemos que comer saludable para vernos de cierta manera, ¿no? Es el que entiende de que puede haber flexibilidad, ¿no? En nuestra vida y podemos aprender a la misma vez a comer saludable, ¿no? Y que en realidad no son uno o el otro, sino es el balance entre todas las cosas por las cuales nosotros comemos. Pero el motivo creo que más, o sea, que los impulsa mucho, en muchos casos te diría que ya es un tema de salud, ¿no? Como de pronto mi colesterol salió elevado o me siento cansada todo el día, ¿no? Cuando ya hay un síntoma de por medio que puede estar viéndose o por parte de algo médico o en realidad simplemente es una sensación que queremos cambiar. En muchos casos falta de energía, pesadez, sueño. eh, sí, o también algo que me encanta también es cuando ya aparece temas de salud mental y que la alimentación, como justo hemos hablado, está muy enraizada a eso, de pronto sabemos que hay que en estos momentos subirle un poquito el volumen al autocuidado, ¿no? Y en esta etapa quizás como dar más espacio a esto. Claro, qué interesante. Sí, a mí me encanta también todo el tema del autocuidado porque lo veo como es una forma de ser que estás teniendo. Si estás teniendo la forma de ser de alguien que se cuida, eso definitivamente se va a reflejar en tus decisiones, ya sea de alimentación, de sueño, de deporte, de relaciones, de todo tipo, ¿no? Entonces, em, incluso creo que esa es una herramienta muy importante para el tema de la prevención o para poder abordar uno de esos problemas, ¿no? Y cuando alguien viene y, digamos, obviamente como todo proceso, aprender a relacionarte distinto con tu cuerpo, aprender a cuidarte, es un proceso largo, ¿no? ¿Qué similitudes puedes ver o qué patrones puedes ver en
las personas que empiezan a tener limitaciones? O sea, ¿cuáles son esas limitaciones? ¿Y por qué crees que esas personas tienen esas limitaciones? O sea, ¿qué hay si volvemos a hablar de la forma de ser, cuál sería esa forma de ser que genera estas limitaciones más comunes en las personas que quieren lograr resultados o mejorar su alimentación, etcétera? Creo que algo muy común es como tener un enfoque en donde queremos que algo que leímos encaje automáticamente con nosotros, ¿no? Que es el no conocerse, el no comprender de que en nutrición no es one size fits all, es qué me funciona a mí, ¿no? Esto es como lo típico es que ha bajado un poco, pero quizás en los últimos 2 años era todo mi vida. Yo quiero hacer ayuno intermitente, ¿no? Entonces, que unos años antes era, no, es que yo quiero llevar la dieta keto, ¿no? Entonces, simplemente unas pequeñas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita en el día? Y si me dicen, no, es que justo es el desayuno y justo es la cena. El almuerzo no me importa nada, ¿no? Como, o de pronto, no, que lo que pasa es que yo me lleno muy rápido. Y le digo, bueno, pero entonces, ¿cómo vas a comer toda la comida que necesitas en 1 o 2 comidas? ¿No? Y con la dieta keto, ¿no? ¿Cuáles son tus alimentos preferidos? Y el 100% me respondía, pues, las menestras, los cereales, el pan, ¿no? Es como, wow, elegir algo sin pensar en uno mismo, sin pensar en lo que uno necesita, sí, sin pensar en lo que realmente le funciona a uno, ¿no? Que es totalmente contraproducente. Y otra característica creería que es tener una mente muy rígida, en donde hay mucha culpa. ¿Por qué? Porque dos cosas no pueden coexistir. O sea, si yo voy al nutricionista, automáticamente pues tengo que estar comiendo saludable. Entonces no encaja en mi día a día o mi fin de semana, yo qué sé, una hamburguesa. No encaja pues porque yo soy una nutricionista. Y creería que este es un gran problema porque trae como mucha culpa, mucha sensación de no estar, de no estar cumpliendo con las cosas, cuando en realidad yo jamás pedí que nunca te comes una hamburguesa, simplemente hablamos de lo que deberíamos de hacer, ¿no? Como que qué te haría comer más saludable, pero como todo en esta vida es cuestión de promedios, ¿no? Yo siempre digo, de 21 comidas, más o menos es el promedio que tenemos a la semana, que una sea algo que sea una hamburguesa, ¿en qué cambio ese promedio? Nada. ¿No? Y es la integración de estas cosas, de saber de que no pasa nada, podemos integrarlo, podemos vivir con ello, ¿no? No son tantos los detalles. Hay este concepto que yo lo llamo bioindividualidad, que también lo aprendí, es creo que un poco lo que estás diciendo. Y a mí me pasó, o sea, yo tuve que aprender a la mala. Yo fui vegana estricta, así, hardcore, 7 años, ¿ya? Pero no porque era así, esas que son como que te atacan si es que te ven comiendo algo. No. O sea, yo era simplemente a lo que voy es que por 7 años no rompí el veganismo ni una sola vez. Es más, era de las que decía, esos veganos que vuelven a comer carne como, en verdad no eran veganos, ¿no? Porque para mí yo lo hacía por los animales. De hecho, hasta hoy en día ya no soy vegana, pero igual sufro un poquito cada vez que como porque amo a los animales. Pero realmente puedo ver que no era para mí el veganismo. O sea, no era para mí. Y sí, es un poco esa aceptación, ¿no? Esta rigidez que de la que estabas hablando como uno de los factores limitantes para lograr tus objetivos de alimentación y todo, definitivamente. La culpa creo que es una emoción que aparece no solamente en temas de alimentación, sino en todo. Creo que está muy enraizada en la sociedad. Y yo me acuerdo, quizás este puede ser otro factor, no sé si te resuene, pero que es realmente, o sea, llegan y quieren, pero en verdad no quieren. O como no están listos para empezar a hacerse cargo de verdad de eso, ¿no? Entonces es, por ejemplo, empiezo la típica, ¿no? Empiezo la dieta el lunes, empiezo la dieta el lunes. Y de repente lo dicen súper convencidos en el momento que lo dicen. Yo siempre doy esto como ejemplo cuando trato de explicar un poco cómo realmente hay que ver no solamente las acciones que queremos hacer, sino qué está pasando con nosotros,
a la hora de querer un resultado, ¿no? Porque no solamente es decir, ya, esto es lo que tengo que hacer, porque de repente simplemente, por más clara que tengas la acción que quieres tomar, no la puedes tomar, ¿no? Y eso es uno de los ejemplos, ¿no? La típica, empiezo dieta el lunes, eh, y llega el lunes y no empiezas la dieta. Entonces, ok, ya no es porque no sé lo que tengo que hacer, porque no sé cuál es mi objetivo, sino que qué me está pasando a mí que no me está permitiendo hacer esto que sé que me va a hacer bien, que en teoría está alineado con mi objetivo, con mis metas. Entonces, ok, ¿qué me está pasando? ¿No? Y puede haber también un tema de poner excusas, de postergarlo, porque ¿por qué crees que las personas postergan de repente como la dieta, por ejemplo? La dieta es como se dice, pero empezar realmente esta Cambio alimentación de... Sí, claro. o de hábito. Eh, sí, a ver, creo que son muchos factores, pero un punto importante creo que es como verlo como... ver este objetivo demasiado lejano, ¿no? Si de pronto yo no desayuno más que un sándwich del grifo, ¿no? Un café con azúcar y de pronto yo ya me veo preparando panqueques con avena y huevo, ¿no? Es como, wow, o sea, bajémosle un poquito, ¿no? Vamos a hacer pequeñas metas que te vea, o sea, puedas ver esto más alcanzable. Y creo que ese es uno de los temas más importantes. Como pensar que todo lo tenemos que hacer de golpe, pensar que es el lunes y solamente es el lunes, ¿no? Cuando en realidad es hoy, ¿no? Creo que esto de postergar, o sea, esto de postergar no tiene, no hay inicio ni final para comer saludable. Si es algo que quieres hacer, lo comienzas hoy día y no tiene que verse de una determinada manera y no pasa nada si el progreso es distinto en cada momento de tu vida. Algo que también yo llevo al ejercicio es como, por ejemplo, y que creo que a muchas personas les puede haber pasado, si dejas de hacer ejercicio por un tiempo, o quizás no lo haces con la misma intensidad, cuando regresas a hacer ejercicio es súper difícil, ¿no? Y piensas que puedes hacer exactamente lo mismo y hay como una disonancia en tu mente de, no entiendo, pero si yo podía hacer esto, ¿no? Y ya no puedes, ¿no? A mí me cuesta mucho porque yo corro una maratón y de pronto, como ahorita me cuesta correr 5 kilómetros, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que pasa con la alimentación, es entender el momento en el que tú estás y las capacidades que tienes y ver simplemente el objetivo cercano. Que el objetivo, yo recomiendo muchísimo, no sea un peso, ¿sí? Que el objetivo sea un cambio de hábito. Una cosa a la vez o dos cosas a la vez, pero querer cambiar todo de pronto y de pronto volverte el chef, saludar, la chef nutritiva, es como, es demasiado lejano, ¿no? Creo que es tanto empezar de golpe como también tener una expectativa real sobre el resultado, sin considerar que es un proceso que toma tiempo. Porque creo que si tú lo ves como que definitivamente es un proceso como todo, vas a poder estar más dispuesto a las partes incómodas del proceso, porque le vas a quitar esa rigidez, ¿no? Creo que sobre todo también esa mentalidad absolutista de blanco-negro, o me adelgacé 10 kilos o no lo hago, o me funciona, ¿me entiendes? O no lo hago, o es ahorita o no lo hago, y creo que esa mentalidad ¿no? Como creo que también es una de las limitantes para alcanzar el objetivo real, que creo que en verdad creo que todos tienen detrás de los miedos y detrás de eh, eh, presiones y cosas. Creo que en verdad el objetivo de todos es estar bien, sentirse bien. Sí, y algo que me encanta que dices, que es esta incomodidad, o sea, entender de que todo cambio en nuestra vida es incómodo y que tiene que sentirse incómodo, porque lo contrario no estamos esforzándonos lo suficiente, que la incomodidad no es mala, pero que no tampoco debe haber sufrimiento, ¿no? O sea, ya hasta ese punto, ¿no? Exacto, y te voy a compartir algo que en un momento usé con una clienta, ¿ya? Y era, sí, como que quería hacer este cambio de alimentación, como una de las cosas que estaba trabajando. Y, y ella tenía esta voz súper autocrítica, como que si se comió un helado el fin de semana, eres una cerda, ¿cómo hiciste esto? Como que como que se hablaba a sí misma de una manera súper dura a la hora de comer algo. Entonces, lo que hicimos que de repente le puede funcionar a alguien, por eso le comparto, es que imagínate que tenía un lonche familiar, que creo que es la típica también como, a mí al menos me genera mucha ansiedad cuando tenía algún evento y yo estaba súper rígida en lo que podía o no podía comer.
y fue como cambiar ese concepto de, seguramente vas a comerte todo, esta manera de hablarte es súper dura y poco amable, más bien por esta sensación de enamorarte del querer comerte la torta de chocolate y decir, sí, a ti te encanta la torta de chocolate, pero como enamorarte de no comerla, porque estás en este proceso. Obviamente no es que fue así, ¿no? Pero como ir construyendo eh, como manera de verlo, este mindset sí, seguramente lo vas a querer comer y no decirte que eres una X, Y, Z por eso, sino más bien como, ya, sí, lo vas a querer comer y enamórate de esa sensación de que te vas a morir de ganas de comerlo y no lo vas a comer porque estás en parte de este proceso. Claro, como de permitirte confiar en ti misma, ¿no? Y no negar también quién eres, que es muy importante y creo que, ¿no? Como dices, o sea, las tortas de chocolate me encanta. Algo que también funciona mucho en ese momento es como el mindfulness, ¿no? O sea, todas las tortas de chocolate son maravillosas. ¿Qué tal si las probamos, no? Como no todas las tortas de chocolate te las tienes que acabar, porque probablemente no todas sean ricas y no todas las veces tienen las mismas sensaciones. O sea, nuestro sistema nervioso va a cambiar mucho dependiendo de quiénes somos nosotros. O sea, por ejemplo, ¿no? La gente que nos escucha, un alimento cuando tienes hambre sabe totalmente distinto, cuando estás súper hambriento, a cuando realmente estás lleno, ¿no? Y por eso es tan importante como prestar atención al momento y estar presente y como dices, ¿no? Tener más herramientas de confiar en que puedes no comértelo, puedes tomar la decisión distinta, las cosas pueden cambiar dependiendo de las situaciones en las que estamos, como estar en este proceso. Sí. Mirando hacia atrás en tu experiencia, ¿cuáles crees que han sido los mayores aprendizajes para ti en tu propio camino de alimentación, de cuidado, de todo esto? Creo que enormemente, o sea, ha sido como, yo hasta ahora no puedo creer el momento, o sea, digamos, todo lo que he aprendido y todavía sigo aprendiendo. Creo que mi mayor aprendizaje ha sido que el momento en donde dejé de prohibirme las cosas, cuando comencé a acercarme a esos miedos, ¿no? Como, ya, ¿qué pasa si comienzo a comer distinto? ¿No? Es más, diría que el momento en donde decidí comenzar a olvidarme de cómo tenía que verse la alimentación y, ¿no? Obviamente tenía todo este conocimiento sobre nutrición. Y dije, ok, voy a ver si realmente pasa algo, ¿no? Si realmente como lo que me provoca, ¿no? Si realmente bajo el volumen a esto del tengo que, ¿no? Que eso de hecho, off the record, lo aprendí mucho con Florencia, ¿no? Porque yo fui cliente de Florencia hace unos años y justo había esto en mi mente mucho del tengo que hacer todas estas cosas, ¿no? Y me pregunté realmente qué es lo que quieres, cómo te quieres sentir. Y eso es lo que aplico mucho con mis pacientes, ¿no? Y me cambió la vida por completo porque me di cuenta que muchas de las cosas que hacía no realmente las quería, era que había como esta inercia de como me prohibía tanto, había algo dentro de mí que buscaba mucho irse al otro extremo, ¿no? Entonces era, tengo que comer saludable y de pronto toda la semana me la pasaba haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque claro, la comida estaba tanto en mi mente. Creo que eso es una gran enseñanza, el comenzar a hacer mucho, y creo que me dio mucho a ser más sabia con mi alimentación y en general con la alimentación de los demás, es comenzar a hacerte preguntas. Mientras más preguntas te hagas, más sabia es tu decisión. Y sí, de verdad que sí. Y preguntarme cómo me quiero sentir. ¿Cómo me quiero sentir? Normal, a veces quiero sentirme como que comí algo rico. Y está bien. Es parte de una alimentación saludable también disfrutar. Y a veces en realidad lo único que quiero es sentirme saludable. Y comienzo a tener otro tipo de lecciones. Creo que esas han sido mis mayores enseñanzas en este camino. Y la otra es que siempre se puede cambiar. Siempre. Y esto no es un camino lineal para nada, ¿no? Hay momentos en donde quizás mi imagen corporal está como un poquito más
como alerta, ¿no? Como estoy mucho más alerta de mi imagen corporal, ¿no? Y digo, ay, Magdalena, que me siento súper culpable, ¿no? Porque yo, si yo hablo de estas cosas, si hablo de Donald Trump, no, es que en realidad esta bioindividualidad, como dices, o, ¿no? Mi cerebro piensa de ciertas maneras, ¿no? Mi cuerpo necesita distintas cosas en distintos momentos. Creo que esa ha sido una de algunas de mis mayores aprendizajes en este camino. Qué lindo, gracias por compartirlo. Yo también, mientras te escuchaba, me vino la pregunta, tú como nutricionista, porque tú como nutricionista alguna vez has sentido la presión de tener que estar comiendo perfecto todo el tiempo. O sea, no perfecto, Uy, pero sí, perfecto, siempre, todo el tiempo. siempre, siempre, de hecho, o sea, apenas yo siempre no hablo de ser nutricionista en ambientes como, no sé, sociales y así, es porque me dicen, ay, entonces debe comer súper saludable, invítame a tu casa, ¿no? O, ¿no? Como siempre hay ese tema de como piensan de que alucinan mi alimentación, ¿no? Y me da risa, ¿no? Porque en un momento sí me afectaba, ¿no? Como que decía, ¿cómo yo voy a estar comiendo esto, ¿no? Eh, o a mí me pasa de que pues, cuando comencé a vivir sola, necesitaba mucha practicidad, ¿no? Porque no tenía tiempo, estudiaba, trabajaba, lo que fuese. Y decía, ay, pero ¿cómo voy a estar comiendo el pollo que viene congelado y empanizado, ¿no? Al air fryer, ¿no? Qué horror, pecado, ¿no? Al final dije, mira, eso es lo que a mí me funciona. Y al contrario, creo que muchas personas pueden entender de que cada etapa es distinta y que el autocuidado, ¿no? Quizás en un momento cuando alguien me podía ayudar con mi alimentación, se veía totalmente distinto, ¿no? Y cuando tengo más tiempo y así. Entonces creo que sí hay esa presión. Creo que todos los nutricionistas sienten un poco de presión, ¿no? También he escuchado comentarios súper horribles de personas como, ¿cómo la nutricionista va a tener ese porcentaje de grasa? ¿No? Y al final, para tener el conocimiento, no necesitamos un porcentaje de grasa. Así que los invito a entender de que no va uno con el otro. Totalmente, sí, y me pasa a mí también a veces, ¿no? Como que a veces siento que creen que no sé, que soy calma 24/7 y que no entro en ansiedad o cosas así, ¿no? Pero por supuesto que sí, y de hecho eso es lo que me da más conocimiento para trabajarlo mejor con las personas, definitivamente. No sé si tengas algún proceso de algún paciente que hayas tenido súper que pueda inspirar y demostrar justamente lo posible que es hacer este proceso, este camino. De hecho, muchos de mis pacientes me inspiran y creo que sí, o sea, muchos de ellos, lo primero que comienzan a sentir es que se sienten libres, ¿no? Y comienzan a ver reflejado estos cambios en otros aspectos de su vida. Que eso es lo más lindo de todo, ¿no? Cuando me dicen, wow, me invitaste a que coma algo fuera de casa el fin de semana y sea lo que sea, ¿no? Y que lo coma con total libertad. Y me di cuenta de que de pronto dejé la mitad de la hamburguesa, ¿no? Que no sabes lo bien que se sintió, porque al final en verdad no la quería, o sea, me di cuenta que no la quería y yo pensaba en mi mente que yo era adicta a las hamburguesas. Estoy poniendo un ejemplo y he hablado de hamburguesas como tal, pero pues podría ser cualquier alimento, ¿no? Muchos pacientes en realidad aprendo muchísimo y también otra cosa que aprendo muchísimo es que no necesariamente la persona que llega va a llegar al punto en donde yo quisiera que estén, ¿no? Es como soltar ir y saber de que cada persona toma algo. No todos estamos en el mismo camino. Sí, definitivamente, ¿no? Y, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Yo pensaba que era adicto a las hamburguesas. Son como estas creencias que tenemos que nos pueden limitar de una manera tremenda y nos pueden como predeterminar qué es lo que vamos a hacer o cómo nos vamos a comportar o cómo vamos a manejar cierta situación, cómo vamos a comer, qué decisiones tomar, ¿no? Y creo que mientras más de esas creencias tenemos, menos libres somos, ¿no? Tú dijiste que esta persona se sintió libre y creo que es porque tuvo la valentía o la confianza en sí misma de finalmente hacerse cargo de estas creencias, ¿no? Y es como, porque cuando fue a comer fuera, finalmente lo que hizo fue retar esa creencia y eso es hacerse cargo y creo que eso es lo que le dio finalmente la libertad, ¿no? Y sí, pero es hacerse cargo con amor, con compasión, con estoy haciendo esto por mí. ¿Por qué? Porque no perder de vista qué es ese objetivo final que tenemos
el verdadero, el que te va a hacer sentir bien y el que te va a hacer estar bien, que es finalmente lo que todos queremos. Así que nada, para terminar, cuéntanos qué es lo que más te llevas de esta conversación, siempre vamos a hacer esa pregunta, y dónde te pueden encontrar, qué es lo que estás haciendo. Gracias, Flo, qué linda conversación. Y lo que dices también de la compasión es tan importante. A veces a mí me dicen como, tú eres la nutricionista relajada. No, o sea, eso no es uno con el otro. Lo que pasa es que siempre tenemos que fomentar la compasión y nosotros vivimos en un mundo en donde nos presionamos todos tanto que creo que es clave, ¿no? Ya sea en tus consultas, en mis consultas y en la vida, ¿no? Hay que vivir con más compasión. Me llevo de esta conversación lo importante que es conversar de estos temas, ¿no? De hablar de nuestras propias experiencias, de hablar de nuestras experiencias quizás como profesionales y por ahí que nos escucha alguien que también está en este campo, para entender de que no estamos solos, para entender de que quizás hay como unas experiencias compartidas entre muchas personas, especialmente, no digo que los hombres no, pero creo que cada vez más se ve que las mujeres lo estamos viviendo y que siempre se puede hacer algo, ¿no? Para prevenirlo. Yo tengo mi consultorio que se llama Elemental, ¿no? Y me pueden seguir en Instagram como @elemental.salud. También pueden visitar la web. Y otra cosa que si les gustó este podcast, ¿no? Y los temas que hemos tocado hoy con Flo, puedan conocer un poco sobre el Body Image Program, que es un programa lindísimo que sirve para mejorar la imagen corporal de las personas y conversar sobre estos temas. Es grupal, ¿no? Y son círculos lindos de personas, de mujeres. Se hace virtual, lo hacemos junto con 2 psicólogas. Y realmente es una experiencia bellísima en donde van a quizás comenzar a plantar una semillita sobre la aceptación corporal y la diversidad corporal. Muchísimas gracias, Flo, por haberme invitado y qué gusto, qué rico comenzar el día así. Gracias a ti, Maca. Realmente este episodio siento que ha sido también como un espacio para mí. Quería preguntarte estas cosas, quería compartir eso, escucharte. Por supuesto que, obviamente, porque siento que es algo que puede servirle muchísimo a las personas que están escuchando, ¿no? Verlo más desde un punto bastante humano, más que como algo más, como médico, no sé, sino más humano, que finalmente es lo que todos, incluidos los médicos, somos y vivimos. Así que gracias por eso. Vayan a de verdad a verla porque como la pueden haber escuchado y como han visto, tiene un enfoque súper lindo con este tema, súper humano y definitivamente les va a abrir la mirada o les va a romper creencias que puedan tener sobre su cuerpo, su alimentación. Así que nada, muchísimas gracias, Maca. Ya nos estamos viendo. Gracias, Flo. Gracias.